Hola a todos, mi nombre es Victoria Fernández, bienvenidos a mi canal I Live to Inspire Mental Health. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete al curso de salud mental y mi experiencia con el trastorno bipolar y el TOC. En esta semana vamos a hablar sobre la ansiedad y la ansiedad al respecto con el COVID. Y tengo a mi invitada, Emily Navarro, que va a hablar sobre todo esto. Ella es psicóloga. Y antes de comenzar, quiero decirles que pueden ver o escuchar este episodio en Spotify, Apple Podcasts, en Google Podcasts. Y bueno, Emily también tiene un Instagram y ella publica mucho contenido sobre la salud mental, como dije antes, con ansiedad, los trastornos mentales, y es muy bueno y ella te va a contar un poquito más sobre eso. Bueno, muchísimas gracias, Vicky. Mi nombre es Emily Navarro, un placer. Soy psicóloga, como me lo dijiste. Tengo mi cuenta personal llamada Sonrisa Mental, en donde, bueno, para mí es una pasión, es una inspiración poder tenerla y hablar con respecto a los trastornos mentales, que es un auge en este momento, es bastante importante por este tema de pandemia. Específicamente un tema que me apasiona y que se ha presentado en millones de personas, como lo es la ansiedad, en lo cual, bueno, estamos preparados para hablar de eso el día de hoy. Lo primero que te voy a preguntar es que, bueno, ¿cómo uno puede manejar esta ansiedad que nos da con el COVID? Obviamente. Bueno, mira, para nadie es un secreto que no nos prepararon para esta pandemia, para esta cuarentena, ¿no? Lo cual esto ha incrementado muchísimo los niveles de ansiedad. Antes de esto, es importante saber qué es la ansiedad como tal, porque tenemos un concepto sumamente errado, más bien nos da terror cuando decimos, tengo ansiedad. Y más bien la ansiedad es nuestro mecanismo de supervivencia que nos permite a nosotros adaptarnos ante cualquier situación que sea considerada un peligro real, una amenaza o incluso también para adaptarnos, ¿no? Entonces, ante esto, se pudiera considerar que es positiva, ¿ok? Porque me permite a mí poder solventar cada una de estas situaciones propias de la vida. Sin embargo, ¿qué ocurre, no? Aquí voy a un ejemplo. En el momento en que nosotros estamos expuestos, no sé, ante algún público, queremos hacer una exposición, es necesario que mi ansiedad se active para yo poder motivarme a no decaerme, a que tengo que inyectarle esa sensación de adrenalina que me va a permitir a mí en algún momento poder enfrentar este reto. Allí es donde es buena. Pero ¿qué ocurre? Claro, cuando es negativa en este aspecto, que es lo que la gran mayoría estamos experimentando, aproximadamente te puedo decir, el 70% de la población ha experimentado síntomas de la ansiedad propios de esta pandemia, ¿no? Es allí en cuando el cuerpo se mantiene en ese estado de alerta, en ese miedo intenso, esa ansiedad obviamente se va a activar y va a permanecer. Así, ese peligro real haya desaparecido. Es allí cuando se convierte y llamamos ansiedad patológica. Por eso que decía que no nos acostumbramos en algún momento a que llegara esta situación tan conflictiva. Pero de allí no radica solamente el problema de aislarnos, sino más bien ese miedo a la muerte. El miedo a la muerte que no se suscitó solamente al aparecer esta pandemia, sino que más bien tuvo una aparición o tiene apariciones por el concepto de muerte como tal que venimos planteándonos desde del pasado, específicamente en eso, ¿no? Entonces, claro, si nos preguntamos qué es la muerte, sencillamente es el término de la vida, es cuando, sí, se acaba todo prácticamente, ¿no? Pero es allí en cuando decimos, no puedo estar pendiente de la muerte o no puedo atender en algún momento cuando yo puedo fallecer, por decirlo así, sino que más bien lo único que yo puedo controlar es mi presente y es ahí donde radica la ansiedad. La ansiedad no es más que anticiparte a ese futuro catastrófico, es decir, pienso que me voy a morir, pienso que me va a pasar algo malo, pero no estás al pendiente de tu presente, que es lo único que tú puedes controlar. Es lo que pasó con esta pandemia. Teníamos ese miedo a morir y ni siquiera estábamos enfermos, por ejemplo. En este momento tu cuerpo estaba sano, tú decías, pero ya va, si yo presto atención a lo que estoy sintiendo y digo, pero no tengo COVID en este momento, no me está pasando nada, estoy respirando bien, no tengo dolores de nada, estoy sano. Debo concentrarme en eso que estoy sintiendo en este momento. Si en algún momento más bien me llegara a enfermar o me llegara a pasar algo, yo digo, ya va, tengo que preparar a mi cuerpo ante esto, porque es una realidad. Yo no puedo controlar que en algún momento el COVID, hablando de esta pandemia, me llegue a dar. Lo único que yo puedo controlar es el cuidado de las medidas preventivas que voy a tener para que estos síntomas no se agraven. Es allí donde está la diferencia.
siempre trato de comentar y decir esta frase. Todos nosotros tenemos problemas, pero la gran diferencia es cómo nosotros vamos a reaccionar ante ellos. Y por ello, si en algún momento nosotros nos da alguna enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, ¿no? La idea es poder, en este momento, en mi presente, es cuidarme de lo que mi cuerpo me está permitiendo, vitaminas, buena alimentación, buena salud mental, atender a mi presente. Si en algún momento esto llegara a aparecer, mi cuerpo ya va a estar preparado. Es ahí donde está el éxito y es ahí donde yo puedo decir, venzo a esa ansiedad patológica. Claro, sí, eso tiene mucho sentido, ¿no? Yo siempre digo en mis videos que cuando uno tiene ansiedad se tiene que preguntar qué es lo peor que puede pasar y qué puedo hacer para que eso no pase, pero como que racionalmente, porque nuestras mentes nos dicen muchas cosas, muchos pensamientos, puedo morir, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, me voy a enfermar, pero al final, si vas a pasar todo el tiempo así, no vas a poder respirar, solamente te vas a sentir mal todo el tiempo, ni siquiera vas a estar enfermo, como estás diciendo tú. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo uno maneja esa ansiedad de regresar a la normalidad? Hay mucha gente, bueno, muchos adolescentes que están sufriendo con, sabes, quitarse la mascarilla, tal vez volver a que la gente los vea completamente. He escuchado eso, de eso mucho, y también empezar a ver a personas en persona otra vez, que es algo que no se había hecho por mucho tiempo. ¿Cómo uno maneja esa interactuar con otros de esa manera otra vez? Correcto, claro. Para nadie es un secreto que la mascarilla es una medida preventiva que ha funcionado, por supuesto, ¿no? Y siempre trato de decirles, ¿ok? Siempre mantén esas medidas preventivas que son necesarias, que nos han dado como esa orden de mantenernos en ese mismo lineamiento, ¿no? Pero ¿qué ocurre? La cuestión es la sensación que yo pueda tener al pensar en negativo. Lo más fuerte de la ansiedad es que yo pienso en negativo, ¿ok? Es decir, pienso que en algún momento ya mi vida no va a ser igual, ya si algo a esta persona le pasó, a mí también me va a pasar lo mismo, ya yo no voy a poder volver a mi escuela, por ejemplo, no. Y esto más bien es un proceso de cambio. Imagínate tú en esa época cuando estábamos en las guerras. Me imagino que en ese tiempo de las guerras la persona ni siquiera creía o se imaginaba que eso pudiera terminar, pero culminó. Es exactamente lo mismo con esto. Pandemias han existido en el mundo, ¿ok? Muchísimas, demasiado. Nos vamos a la gripe de España, creo que se llamaba así, hace muchísimo tiempo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Hubo ese miedo, ese peligro a la muerte, nadie estaba preparado, incluso era peor, muchísimo peor, ¿ok? Pero la cuestión es que se ha sembrado ese psicoterror, ¿ok? En todos los medios y no se ha adoptado esa preventiva de decir, ya va, hay un cambio en el mundo, pero siempre cuando hay un cambio es momento de reinventarse, ¿ok? Esa es la palabra, eso es lo que a ti te va a guiar a decir, ok, sé que está pasando esto, pero esto a mí no me puede detener, porque si me detengo, obviamente, me aíslo de los demás, y si me aíslo, voy a generar una ansiedad, ataque de pánico, estrés postraumáticos y cualquier tipo de trastorno mental que pueda afectarme, a mí en particular. Entonces, ¿qué ocurre, no? Esta situación nos ha enseñado a vivir en el presente, a que si en algún momento yo digo, ok, no estoy enferma, puedo salir a la calle, ok, porque sé que me estoy cuidando. Es lo mismo que decía hace rato, ¿no? Si en algún momento tengo que más bien disfrutar de mis amigos, de mis allegados, de mis familiares, porque precisamente este miedo a la muerte no me permite poder pensar si en algún momento los voy a tener y que no, yo me concentro que los tengo aquí, que los tengo sano, que puedo disfrutar, que puedo hacer en este momento lo que yo tenga, estoy viviendo mi presente. Eso es algo muy particular que nos ha enseñado esta pandemia. Dentro de todo lo negativo que ha pasado, yo puedo decir que es lo más importante que nos ha enseñado, vivir en el presente, en ese día a día, porque mañana no sabemos ni quiénes van a estar, ni cómo vamos a estar nosotros. Tengo que concentrarme ahorita, reinventarme. Sí, es así. Yo pienso que detrás de todas las cosas malas viene algo bueno. Y la pandemia está creando un cambio en el mundo. Y esto se va a ver en los próximos 5 años, 10 años, los cambios que ha hecho esto. Obviamente han pasado muchas cosas malas, pero si uno intenta de respirar, ver lo positivo, que va a cambiar ciertas cosas, el mundo va a ser diferente, también da como un poquito de alivio de que sí, vamos a salir de esto. Y como dices, uno siempre, o sea, el mundo siempre va a salir de las cosas. A lo mejor toman más tiempo algunas cosas que otras, pero a la final todo sigue, la vida sigue y no para. Y
Bueno, sí, me parece que eso definitivamente es muy bueno porque muchas personas tienen estas ansiedades, muchas personas dicen, o sea, no sé cómo hacer con mis pensamientos, con mi miedo de que estoy atrapado en esto, pero es eso, sí vamos a salir adelante y no están solos, todos hemos pasado por esto y de manera, bueno, al menos por ejemplo aquí en los Estados Unidos ya estamos saliendo de esto y es raro a veces salir, ya yo estoy vacunada, salir y como que no me tengo que poner la mascarilla a todas partes, porque no todos los lugares son de alto riesgo. Y eso va a ser así para todas partes del mundo. Tal vez tome más tiempo para algunas que otras, pero lo que hay que ver es que sí hay un cambio y sí va a haberla, sí vamos a salir de todo esto. Sí, y también algo fundamental, que es lo que más ha causado miedo y lo que nos evita, es esa constante, yo lo llamo como segregación de información negativa, ¿ok? Siempre estamos mirando lo negativo, no solamente lo que pensamos, sino también lo que vemos, lo que oímos. Me enfoco solamente en eso. Siempre trato de decir, pacientes, personas que me llegan con este tipo de síntomas que puedan sentir, porque hasta yo misma lo he sentido, yo no digo que yo no soy inmune, no, yo también sentí muchísima ansiedad, demasiada, por decirlo así, ¿no? Al principio de esta pandemia. Pero es importante que tú te preguntes donde puedes vencer esos pensamientos negativos que te detienen. El problema de la ansiedad es que si en algún momento tú la dejas avanzar demasiado, te va a incapacitar, ¿ok? Yo la llamo como este trastorno discapacitante. Aunque en algún momento hay personas que no necesitan alguna medicación, pero los síntomas emocionales, psicológicos son tan fuertes y generan síntomas físicos que te imposibilitan. Tú dices, no, ya va, te detienes. Llega un momento en que tu mismo cuerpo dice, no, ya va, me tengo que poner en un stop porque no puedo, no me puedo mover. Esto que estoy sintiendo es imposible. Entonces, es muy importante también tener en cuenta de qué me sirve a mí, y es una pregunta que siempre es bueno que se la haga, ¿no? ¿De qué me sirve a mí pensar en esto? ¿Será que lo que estoy pensando es real o es producto de mi imaginación? En algún momento yo tengo evidencias de que algo malo va a pasar, porque en este momento que yo estoy viviendo no está pasando nada malo. A lo mejor tú te preguntarás, ok, concéntrate en tu presente, ¿qué estás haciendo? Estoy en mi casa, estoy viendo televisión, no sé, a lo mejor estoy estudiando o estoy trabajando desde casa. Es decir, ahorita no hay ningún peligro real. Y como no lo sé, no puedo en algún momento manipular mi futuro. Eso es lo que te genera esa ansiedad, estar en ese constante pensamiento, ¿no? También ese hecho de que en algún momento tú dices, bueno, pero es que todo el tiempo, cada vez que yo abro una red social, Instagram, YouTube, cualquier cosa, siempre hay algo que me detona a mí, o que en algún momento me perturba la mente, y es en este caso alguna mala noticia, pero ya va. Tú controlas lo que lees, tú controlas tu móvil. Si tú en algún momento decides o te aparece una noticia, tú puedes hacer y listo. ¿Ok? Tú lo cambias. De eso tienes el poder, ¿ves? Para que no te perturbes. Claro, también es importante, ¿no? Decir qué es lo que a mí me genera un beneficio. Me genera un beneficio a lo mejor saber cuántas personas a lo mejor han perdido su vida, o más bien me va a perturbar mi mente. Porque en este momento mi realidad es totalmente distinta a la que otras personas pueden estar viviendo. Por eso en algún momento también ha afectado mucho esa hiperempatía que hemos desarrollado a raíz de esta pandemia, ¿no? Siento que en algún momento, si me da a mí, yo puedo agravarme mis problemas porque, no sé, a lo mejor el vecino o algún amigo le pasó lo mismo, pero el cuerpo es diferente, las medidas que tú tomas son totalmente distintas, tu estilo de vida es distinto, es decir, tú eres el que controlas esa vida en la que estás teniendo. Por eso es que no hay que perturbarse, ¿no? O sea, concéntrate en lo que tú tienes, controla todo aquello que tú puedas controlar y hazte una lista. ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? De esa manera tú vas a poder enfocarte en que a lo mejor te estás preocupando demasiado o quieres tal vez controlarlo todo y es lo que genera tu ansiedad. Eso es muy cierto. Y también quiero decir que muchos de ustedes me han preguntado como que cómo yo manejé la cosa del COVID y yo no lo hice muy bien. O sea, ustedes si ven mis videos de mayo del año pasado, me ven que estoy hinchada porque había llorado. Yo estaba deprimida. Igual hacía los videos, pero así no tenía ninguna gana del mundo. Pero uno sigue adelante, uno sí puede buscando ayuda, hablando sobre eso. Yo hablaba con mi psicóloga. Obviamente no podía ver a personas especiales en mi vida y eso me costaba mucho. Pero con lo que quiero decir con eso es que no están solos. Si están pasando por eso ahorita, bueno, yo
pasé por eso, estuve deprimida, estuve muy mal, pero mejoré con el tiempo. Todo se trata de buscar ayuda, de hablar con las personas que están a tu alrededor. Si no puedes verlas físicamente, llámalas por teléfono. Eso en verdad es lo que me ayudó a mí a seguir adelante. Y el ejercicio, aparte, o sea, eso es demasiado importante para la salud mental. Pero también quiero preguntarte una cosa más sobre el COVID, y es cómo manejas la culpa de que te está pasando algo bueno mientras que otras personas están viviendo por la enfermedad. Mira, es allí donde voy con esta misma respuesta, ¿no? Esa hiperempatía en lo cual cada uno de nosotros nos atribuimos si en algún momento yo siento que estoy bien, yo me siento cómodo, o si tuve algún familiar, él salió de esto, pero a lo mejor hay otra persona que no. También es difícil, ¿ok? ¿Qué ocurre, no? La idea es que tú mismo puedas aportar, ¿ok? Bien sea con una palabra de aliento, con algunos tips que tú mismo sepas que te han funcionado a ti y de esa manera poder darle ese alivio a esa persona. En este momento yo digo, todos hay que volvernos psicólogos, ¿ves? Porque todos tenemos que ayudar, porque todos en algún momento estamos pasando por esta misma situación, mismo globo terráqueo, ¿ok? Entonces cada uno necesita brindarle esas herramientas a la persona. ¿Qué ocurre? Tú brindas las herramientas, es muy importante, tú le escuchas. Si en algún momento esas herramientas no le funcionan a esa persona, tal vez no son las indicadas. O puede que en algún momento esta persona a lo mejor no esté comprometida o no cree en ese mismo proceso que a lo mejor tú lo haces. Igual lo repito, es algo que tú no controlas. ¿Okay? Pero siempre es bueno pensar, ¿por qué a lo mejor a mí me está funcionando? ¿Okay? Y a esta persona no. Porque a lo mejor yo veo que a pesar de todo lo que está pasando, yo siento que estoy reinventándome, pero es porque te estás pensando en ti. Y esto va muy ligado al amor propio. ¿Okay? El problema es que muchas veces nos enfocamos en lo que piensan los demás, en lo que sienten los demás, pero ya va. Para tú poder disfrutar de otra persona o del amor de otra persona, tú primero tienes que disfrutar de ti mismo. ¿Okay? Y es allí a donde es muy importante siempre recalcarlo. No te atribuyas la culpa, no te atribuyas inseguridades, no te atribuyas miedos que no son tuyos, que son de otros, porque no los puedes controlar. ¿Okay? Porque cada persona en un mundo es distinto. Lo único que tú puedes hacer, si en algún momento quieres ayudar, es primero trabajar en ti. Tienes que trabajarlo, ¿okay? Tienes que trabajar en tus miedos antes de poder apoyar o aportar en otros. Es también otra cosa de la ansiedad, ¿no? Siento que en algún momento quiero abarcarlo todo, siento que te quiero resolver los problemas a ti, pero tengo un montón de problemas míos que ni siquiera he podido resolver. No, primero resuelve los tuyos para tú resolver el del resto, porque si no es imposible. Sí, sí, no se puede. Uno, si está tratando de ayudar a una persona mientras que uno se está ahogando, no sirve. Uno se pone peor con toda la presión y bueno, cómo se siente hacia la otra persona. Si uno se siente mal porque no puedes hacerlo mejor o la otra persona no está mejorando, eso primero tienes que trabajar en ti mismo. Bueno, muchísimas gracias por todo, por estar en este canal, por todo lo que has dicho, me encantó. Y bueno, yo voy a dejar tu información allá abajo para que te puedan contactar. Si, bueno, ella hace citas internacionalmente y también su Instagram deberían seguirlo porque es amazing. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Y si les gustó este video, por favor denle me gusta, comenten, suscríbanse y siempre recuerda que hay luz al final del túnel y un mal día no significa una mala vida.